Bienvenidos al canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres. Por favor, suscríbase y envíale este video audio a quien le pueda interesar. Seguimos en los grandes debates constitucionales y este es el segundo sobre las tutelas contra sentencias de altas cortes. Habíamos prometido hablar de los requisitos generales de procedibilidad y también habíamos hablado de los requisitos especiales de procedibilidad que surgieron en el propio seno de la Corte Constitucional para decidir cuándo se aceptan tutelas contra sentencias. El primer requisito señalaba que el juez constitucional solo puede conocer de una acción de tutela que se presentara contra una decisión judicial cuando esa acción plantearía una cuestión de evidente relevancia, se decía, ius fundamental. Es decir, la misma Corte dijo que el juez constitucional no tiene competencia para estudiar unos asuntos de mera legalidad, si no tenían relación una directa con el contenido constitucionalmente protegido de derechos fundamentales. ¿Qué pretendía evitar la Corte? Que la acción de tutela se convirtiera en una nueva instancia que terminaran reemplazando pues los recursos ordinarios y extraordinarios de todo el orden judicial. Es muy difícil de aplicar porque existen casos que no son de competencia del juez constitucional, en los que no hay comprometida la protección de un derecho fundamental, pero también hay casos de relevancia constitucional, por ejemplo la aplicación de una norma que fue declarada inconstitucional por parte de la Corte y que un juez la haya aplicado. Hay otros más difíciles. Y la Corte pues estableció desde hace tiempos una distinción entre ambos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con debido proceso, diseñó unos criterios para decir cuáles son de relevancia constitucional y de relevancia legal. Entonces la Corte considera que el debido proceso en términos constitucionales, o sea, pues el artículo 29, protege las garantías esenciales o básicas de los procesos. ¿Y que esas garantías cuáles son? Pues el juez natural, por supuesto, el derecho a controvertir las pruebas o a presentarlas, el derecho a la defensa, en todo el sentido de la palabra, incluyendo la defensa técnica, y se entiende que el derecho a la segunda instancia, en el caso pues de los procesos penales, pero también ya hilando más delgado el principio de lo que se llama la predeterminación de las reglas procesales, más conocido pues como principio de legalidad. Y se añadió por entendido el derecho de la publicidad de los procesos y de todas las decisiones judiciales, y muy expresamente pues el de la prohibición de juicios secretos, el referente a la prohibición de juicios secretos. Pero además de ese primer requisito de procedibilidad, se habló de otro referente al agotamiento de las vías. Se decía que el juez de tutela solo iba a ser competente para conocer una acción contra una decisión judicial si previamente ya habían agotado todos los mecanismos, tanto los ordinarios como los extraordinarios, en la defensa de esos derechos involucrados. Quiere decir que quien presenta la tutela pues hubiera alegado en un proceso ordinario esa violación de derechos fundamentales
y que sería improcedente en el caso de que no se demuestre que se acudió a ellos y no se les intentó saltar. Claro que también había pues excepciones. Cuando la persona, por ejemplo, no pudo acceder eh, a esos mecanismos por razones completamente diferentes a su propia voluntad. Cuando no hay pues negligencia de su parte, sino como una fuerza mayor. Así que se consideraba que no, que era injusto privarla de un mecanismo de defensa si no había podido acceder a otros. Se decía que si la persona estaba en indigencia o tenía problemas de salud mental, se podría decir entonces que no había podido acudir a ellos. Había otra excepción, y esa fue muy importante, que cuando había un perjuicio irremediable, cuando la persona tenía que acudir a la tutela porque si no el perjuicio era irremediable, pero de todos modos los efectos pues eran transitorios mientras se hacía el juicio normal, ordinario. Llevamos pues ya dos requisitos. Un tercer requisito es que el juez constitucional solo podía conceder la acción de tutela cuando había una identificación clara y suficiente de la actuación judicial que vulnerara o amenazara los derechos, y del derecho que resultó vulnerado y de las razones de la vulneración. Esto es lo que decíamos en el otro video, pues la carga de la prueba. La carga de la prueba en la tutela contra decisiones judiciales es el que hace la demanda. Normalmente en una acción de tutela no hay, la Corte ya había dicho que no, y todavía es vigente, que no hay obligación de probar los hechos que se ponen de presente, ni indicar los derechos, ni siquiera aportar las razones claras para mostrar la violación, solamente que de buena fe contarle al juez lo que conoce y por lo que él considera que fueron violados sus derechos o amenazados, y entonces el juez lo que hacía era que motu propio hacía esa protección de los derechos fundamentales con todo el esfuerzo posible. Entonces, ¿cuál es la excepción? Que para que un juez constitucional pudiera conocer de una tutela contra una decisión judicial era indispensable que la carga argumentativa esté en manos del actor. Y si no, se declara improcedente. El cuarto requisito general de procedibilidad de tutelas contra sentencias, pues que se aplica para evitar también el choque de trenes, se decía que es cuando la acción de tutela fue interpuesta contra una actuación dentro de un proceso judicial, pues había que demostrar que esa actuación podía o había tenido un efecto directo, sustancial y determinante en la sentencia judicial de fondo. Quiere decir que si se interpone contra una actuación judicial, pero finalmente esa no tuvo un efecto sustancial en la decisión de fondo, pues resultaba improcedente. También había excepciones. Por supuesto, cuando había actuaciones procesales que implicaban una lesión grave y evidente de los derechos fundamentales, y había varios casos. Este cuarto punto entonces es que
sea un efecto directo, sustancial y determinante. Un quinto requisito de procedibilidad decía que un juez constitucional solamente podría ser competente para decir que va a analizar vía tutela una decisión judicial cuando hay un término proporcionado y razonable a partir del momento en el que por lo menos el actor conoció o tendría que haber conocido esa decisión. Entonces se habla de término razonable y proporcionado, para que no se vuelva como un premio al descuido de los actores, y sobre todo porque eso generaría mucha inseguridad jurídica. Así pues, el quinto requisito se llama inmediatez. Y el término pues que se estableció en ese momento es el de 1 año desde la notificación de la decisión judicial. También hay excepciones, por supuesto, que es la incapacidad de hacerlo en ese tiempo, incapacidad real de fuerza mayor. Y en ese caso, pues, cuando se piensa que va a haber una consumación de daño insoportable o desproporcionado, esa sería una excepción. El sexto requisito de procedibilidad general era, por supuesto, que no procedía esa acción de tutela cuando se tratara de las propias sentencias de tutela. Y de esto pues hay muchas cuestiones adicionales que harían parte de un audio complementario. Entonces ya hemos visto los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias. Este es el segundo video, que ya es audio. En el primero mostrábamos la situación general y en uno próximo hablaremos de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias. Bienvenidos entonces al canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres. Entre paréntesis, que los fines de semana se llama Cómo viajar por 140 países desde casa, como una ayuda a estos tiempos de confinamiento. No se le olvide suscribirse al canal, enviar este audio si le puede interesar a alguien y ver el próximo audio video, que es sobre los requisitos de procedibilidad ya especiales de las acciones de tutela contra sentencia.